Génesis es el libro con el que da inicio la revelación bíblica. Es el libro de los comienzos, el libro que sienta las bases de la teocracia de Israel y el que establece los principios y códigos fundamentales del cristianismo. Al presentar la realidad trascendente de Dios, Génesis nos presenta o nos permite entender no solo que Dios es eterno, sino que Él es quien dio cuerda al tiempo o tiempo al tiempo y que aún el espacio tiene origen en Él. En su narrativa, la existencia es presentada como resultado de la acción creativa de Dios, dependiente de Dios, el cual crea y sostiene la existencia por el poder de su propio ser. Y aunque la intención de Génesis no es proveernos detalles específicos de cómo fue la acción creativa de Dios, podemos afirmar a la luz del texto bíblico que fue ex nihilo, de la nada, y que todo lo que Dios creó en el vasto orden del universo fue originalmente bueno. Según las restricciones de Dios, aún la oscuridad y la profundidad de las aguas son algo bueno y sirven a los propósitos de Dios. Por tanto, es una verdad taxativa que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios, según el consejo de su voluntad, da existencia, significado y propósito a todo lo creado. Por un lado, Génesis nos presenta la trascendencia de Dios, pero por el otro nos presenta su inmanencia. Y con la entrada del pecado y la muerte al mundo, el Dios eterno nos muestra hasta qué punto está involucrado con su creación por medio de la revelación de un proyecto santo, el plan de redención, cuyas pinceladas fueron tejidas en la eternidad y anunciadas por primera vez en el libro de los comienzos. Un plan a través del que Dios ha determinado crear un pueblo para sí, para hacerlos objetos de su misericordia, de su gracia y de su amor para gloria suya. Tal es la importancia de Génesis.